Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy vamos a estar hablando de psicoeducación en los trastornos de ansiedad. Así que empecemos. Resumen. Este es, aclaro, un escrito de Claudia Bregman. Ahora sí, resumen. Nuestra práctica nos demuestra el efecto beneficioso que tienen las intervenciones psicoeducativas en el campo de la clínica de la salud mental, en particular en los trastornos de ansiedad. Este tipo de intervenciones muchas veces son suficientes para lograr mejoras significativas, mientras que otras veces se requiere de dispositivos de mayor complejidad en la búsqueda de cambios deseados. Este trabajo intenta analizar qué es la psicoeducación, cuándo y cómo implementarla y quiénes dentro de la población con trastornos de ansiedad se verán más beneficiados. También procura comprender cómo opera, estableciendo un puente entre la psicología popular y la psicología científica. Introducción. La necesidad de desarrollar técnicas psicoterapéuticas basadas en la ciencia cognitiva es uno de los principios que guían los albores de una nueva revolución en el campo de la psicoterapia. Este trabajo es un intento de dar forma a este enunciado concentrándonos en la psicoeducación. Las intervenciones psicoeducativas han mostrado ser una herramienta eficaz dentro del campo de la salud mental. Una muestra del impacto que las mismas han alcanzado en determinadas comunidades es la existencia de la carrera de psicoeducadores en la Universidad de Quebec, creada en 1969, cuyo campo de acción está fundamentalmente vinculado con problemas psicosociales tales como la delincuencia y la violencia. Asimismo, es indiscutible el valor que tienen este tipo de intervenciones, formando parte de las estrategias terapéuticas en el abordaje de los trastornos mentales en general, dentro de los procesos psicoterapéuticos, desde su instrumentalización en los 80 en los programas para abordaje de pacientes esquizofrénicos desarrollados por Anderson hasta la actualidad. Se ha extendido a diferentes patologías. Solo como ejemplo podemos citar a Fernández Álvarez como uno de los pasos del programa elaborado para pacientes que presentan reacciones intensas de ansiedad, el programa Acálmese de Bernard Range para pacientes con ataques de pánico, el trabajo de Cristina Botella dentro del abordaje de pacientes con ansiedad social, con pacientes bipolares, la propuesta de Colom para abordajes de situaciones traumáticas, las elaboraciones de Allen, y así podríamos seguir en una lista extensa. Dar información es una de las intervenciones más utilizadas en la clínica y los profesionales clínicos de la salud mental la instrumentamos muchas veces sin ser absolutamente conscientes de ello. Por ejemplo, si hiciésemos una encuesta entre los psicoterapeutas sobre cuáles son los tipos de intervenciones más utilizadas, no nos sorprendería que la mayoría ni siquiera la mencionara. Pensemos por un instante cuánta información le dimos a los pacientes que asistimos en la última semana, a quienes se las dimos como una forma de sostener la relación terapéutica, a quienes dentro de los aspectos del trato cordial, a quienes para confrontarlos con algo que no nos decían y a quienes para que tuvieran una mayor claridad sobre lo que decían. Contamos con trabajos de investigación que informan que entre el 11 y el 24% de los modos de responder de los terapeutas a los requerimientos de los pacientes consiste en proveer información. Si bien es una de las intervenciones más utilizadas, siguen siendo muy pocos los estudios que se centran en este tipo de intervención. A su vez, por medio de las nuevas tecnologías, se pone a disposición información a millones de usuarios de Internet, quienes por otra vía tal vez no tendrían acceso. De acuerdo a un estudio publicado en el 2005 en el Counseling Psychologist, 10 millones de americanos utilizaron Internet para buscar información, participar de programas de autoayuda y apoyo para cuestiones relacionadas con la salud mental. Por su parte, el informe Delphi, elaborado por Norcross, Hetz y Pochatka, con el objetivo de indagar acerca de la proyección de las modalidades de intervención durante la próxima década entre expertos en salud mental, señala a la psicoeducación como una de las con mayor incremento van a presentar. Pero, ¿dar información es lo mismo que hacer psicoeducación? ¿Es una intervención específicamente psicoterapéutica?
o es una intervención de carácter psicológico con efectos psicoterapéuticos, siendo la propuesta de Barlow al tratar de redefinir las intervenciones dentro del campo psicológico. Además de estas preguntas surgen también otras, como ¿qué es psicoeducar? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y a quién? Bien, ¿qué es y cómo opera la psicoeducación? Partimos de definir la psicoeducación como una intervención psicológica destinada a facilitar el aprendizaje sobre un amplio rango de dificultades emocionales y comportamentales, sobre sus efectos y las estrategias para manejarlas. Esta afirmación está basada en considerar que el conocimiento permite incrementar los recursos disponibles para afrontar dichas dificultades. El conocimiento y la conciencia dan por resultado un aumento del control sobre estas conductas. Por lo tanto, la psicoeducación implica brindarle al paciente información detallada y sistematizada acerca del origen de sus síntomas, de los mecanismos que los sostienen y de las posibles consecuencias de los mismos. Retomando el tema de cómo operan los trastornos de ansiedad, su instrumentación se vuelve particularmente importante, ya que las personas ansiosas tienden a interpretar en forma distorsionada distintas señales anímicas o físicas y son proclives a suponer erróneamente los peores desenlaces para sus problemas. Emery, en el histórico texto sobre ansiedad y fobias que comparte con Beck, enuncia uno de los 10 principios básicos de la terapia cognitiva que se basa en un modelo educacional. Es el octavo. Considera que uno desarrolla ansiedad porque ha aprendido maneras inapropiadas de manejar sus experiencias de vida y no debido a motivaciones inconscientes. Como consecuencia, uno de los objetivos de todo tratamiento cognitivo es educar acerca de nuevas estrategias de afrontamiento. Adentrándonos en el tema, tomamos la definición que Knapp propone sobre qué es psicoeducación y cómo se implementa. Y cito: son técnicas y estrategias educativas para promover la comprensión del malestar mental. Para esto se utilizan recursos audiovisuales y material institucional, manuales y folletos. Se aborda la etiología, el pronóstico y los diferentes tratamientos existentes. Especialmente para el trastorno de pánico, es importante la comprensión de la ansiedad normal y patológica, así como el papel del miedo en la generación y mantenimiento de la dolencia. Esto está en la página 219. Luego dice: al principio de cada terapia comportamental cognitiva, en Argentina, o también conocida como cognitivo-conductual, los terapeutas tratarán de explicarle al paciente las reacciones normales del cuerpo y los síntomas relativos al estrés y la ansiedad. Esto ayudará al paciente a reducir los temores catastróficos relacionados con la información errónea, por ejemplo, el miedo a morirse o a volverse loco, tan habitualmente descrito en la bibliografía. La psicoeducación tratará de focalizar en las experiencias relacionadas con la ansiedad o la fobia. El terapeuta explicará el abordaje de la terapia de exposición y hablará también sobre el pronóstico o posibles problemas de la terapia. La psicoeducación usualmente incluye la ayuda para identificar tempranamente los signos de recaída de los síntomas de ansiedad y las opciones de autoayuda para afrontar esas situaciones. Clark, haciendo referencia en particular al tratamiento de las sensaciones corporales en el ataque de pánico, enuncia: la educación acerca de la naturaleza de la ansiedad también puede ser de ayuda, especialmente si está tailorizada a la idiosincrasia de las preocupaciones del paciente. Por ejemplo, a los pacientes que están preocupados por la posibilidad de desmayarse durante un ataque de pánico, se los puede ayudar si se les explica que la presión arterial aumenta durante el ataque, pero que el desmayo está asociado con la disminución de la presión sanguínea. Hasta acá pareciera ser que psicoeducar es sinónimo de informar, dar información acorde a lo que el paciente va necesitando. También se cuenta con evidencia que apoya la idea de que la psicoeducación en formato grupal estimula la interacción entre sus participantes, promueve un mejor aprendizaje y mayor retención de la información suministrada por medio de conferencias y exposiciones. Ahora bien, ¿para qué psicoeducar? La psicoeducación es un proceso que permite a las personas no solo informarse, sino desarrollar y fortalecer sus capacidades para afrontar situaciones particulares. Como la ansiedad es básicamente incertidumbre no resuelta que provoca desorientación y confusión,
El simple hecho de manejar información adecuada y específica tiene un efecto inmediato en la disminución de los niveles de la ansiedad. Los pacientes descatastrofizan y mantienen una mirada más abierta y realista del contexto y de su problemática. La psicoeducación instruye acerca de los mecanismos que desencadenan y mantienen los cuadros de ansiedad y permite a los pacientes reinterpretar sus síntomas físicos a la luz de nueva información, de manera tal que el significado atribuido originalmente a los signos y síntomas, o sea, por ejemplo, me muero, se transformen en una interpretación no catastrófica. Por ejemplo, estoy teniendo esas sensaciones tan feas, pero sé que no me voy a morir. Esto favorece una actitud menos alerta o defensiva ante el peligro anticipado e imaginado. Por lo tanto, la psicoeducación es un procedimiento que apunta a la adquisición de recursos como información disponible tendiente a la acción, dado que ofrece una nueva comprensión del padecimiento y su funcionamiento desde una explicación científica. Pero, si bien muchísimas personas se ven beneficiadas por este tipo de intervenciones y la información les alcanza para desarrollar nuevas estrategias para lidiar con su padecimiento, sabemos por la clínica que, para otras tantas, esto no basta. Hasta acá podríamos hacer una síntesis de lo que venimos hablando y decir: objetivos de la psicoeducación son dos: proveer información y corregir información. Y después, la información presentada debe ser, primero, significativa para las necesidades del paciente; segundo, una información comprensible; tercero, esta información debe estar presentada de una manera apropiada; y cuarto, debe ser presentada de manera interactiva, preferentemente grupal. Ahora bien, ¿a quiénes está dirigida la psicoeducación? Tal como se deduce del desarrollo de este trabajo, no se ha encontrado hasta el momento contraindicación para la implementación de este tipo de intervenciones, pero son, por demás interesantes, los estudios como el de Valier y Rapé, que intentan distinguir entre quienes se ven beneficiados por la psicoeducación y para quienes este tipo de procedimientos son insuficientes. El objetivo de este estudio australiano está centrado en elaborar predictores significativos sobre el tipo de intervención más apropiada entre el material psicoeducativo, libro de autoayuda y terapia cara a cara. La muestra estuvo conformada por 117 participantes diagnosticados con ataque de pánico y agorafobia. Los autores llegaron a las siguientes conclusiones. Las personas que presentan comorbilidad con ansiedad social y una empobrecida salud mental general evaluada por los siguientes indicadores: problemas con el alcohol, alto neuroticismo, edad temprana del primer ataque y severidad de los síntomas perniciosos, requerirán de intervenciones de mayor complejidad que la psicoeducación y los procedimientos de autoayuda. Los datos más interesantes surgen, como en la mayoría de los trabajos, en las conclusiones. Consideran que para realizar una elección más concientizada sobre el tipo de tratamiento, deberían tomar en cuenta 3 variables que el estudio no contempló. Primero, las preferencias del paciente. Segundo, una evaluación sobre posible presencia de trastorno de la personalidad. Y tercero, las expectativas de recuperación del paciente. Ampliando los límites. Aquí nos enfrentamos a una frontera, un límite que nos estimula a avanzar por el territorio de la psicoterapia. Retomemos lo dicho al principio, esto es, que en una inagotable cantidad de programas terapéuticos se incluye la psicoeducación como un ingrediente. La psicoeducación invita a ubicar al paciente en un lugar activo y potencia una relación terapéutica centrada en la colaboración, la información y la confianza. El fomentar la adherencia a los tratamientos es una de sus ventajas indiscutibles. No es poco común escuchar en nuestros consultorios comentarios sobre experiencias terapéuticas como el siguiente: sí, hice varias consultas, pero no me decían nada de lo que a mí me pasaba. No me hacía entender o no me sentía entendido, así que fui un par de veces y dejé. Cabe actualizar los primeros desarrollos que en esta dirección llevó adelante Meichenbaum, preparando por lo que instauró como adherencia a los tratamientos. Sostiene que el elemento crucial no es solo el intercambio de información y hechos, sino también el examen de la naturaleza de las expectativas que el paciente y el terapeuta
tienen acerca de los roles y responsabilidades. Por lo tanto, según Menchenbaum, no basta con proveer al paciente información acerca del origen y mantenimiento de su padecimiento, sino que considera esto tan necesario como educarlo en relación al tratamiento y advertirle sobre los factores que pueden afectar la adherencia al mismo y sus consecuencias. Ya Stone identificó entre los varios factores u obstáculos para que el paciente pueda utilizar la información convenientemente: impedimentos de tipo lingüístico, vocabulario y conceptualizaciones comprensivas del mensaje. Este enunciado contiene mayor complejidad de la aparente. No solo se trata de un problema expresivo, es decir, utilizar palabras o ejemplos comprensibles para el paciente, sino que encierra uno de los aspectos más interesantes que tiene la problemática de la psicoeducación integrada al espacio psicoterapéutico. Varios son los autores que han indagado sobre aspectos de la psicología ordinaria o psicología del sentido común, es decir, las explicaciones que presentan nuestros pacientes. Gutenplan considera que apela a la psicología ordinaria con conceptos como los de creencia, de deseo, de intención, de motivación, de emoción, cuando hay que explicar el comportamiento humano y el mundo. Dice: pero aquello que hace de la psicología ordinaria una clase de psicología no es el hecho de que tenga tales conceptos, sino además el que sean utilizados de manera en que lo son en la comprensión y descripción del comportamiento de los seres humanos en general y en particular. Dennett sostiene que la psicología ordinaria es un esquema normativo idealizado que rige nuestras atribuciones usuales de estados intencionales cuando interpretamos toda conducta. Davidson, quien coincide con lo planteado anteriormente, agrega, abro comillas, los conceptos de la psicología popular son parte de una teoría del sentido común para la descripción, interpretación y explicación de la conducta humana, una teoría del estilo un tanto libre, pero, en mi opinión, indispensable. Puedo imaginarme una ciencia que se ocupe de las personas y se haya expurgada de la psicología popular, pero no puedo imaginarme qué interés podría tener. Cierra comillas. Brunner, en su indiscutible aporte que hizo al desarrollo del cognitivismo tal como lo entendemos actualmente, sostiene que la psicología popular da por supuesto que la gente posee un conocimiento del mundo, que adopta la forma de creencias y supone que todo el mundo utiliza ese conocimiento del mundo a la hora de llevar a cabo cualquier programa de deseos y acciones, y profundiza su planteo sosteniendo, abro comillas, en última instancia, ni siquiera las explicaciones causales más poderosas de la condición humana pueden tener sentido y plausibilidad sin ser interpretadas a la luz del mundo simbólico que constituye la cultura humana. Cierro comillas. Por lo tanto, si bien la psicoeducación cumple una función informativa, su principal valor radica en la capacidad para establecer un nexo entre la lógica del paciente y la lógica del terapeuta. O sea, que en el inicio de un proceso psicoterapéutico, la psicoeducación puede ser considerada parte de una de las estrategias terapéuticas destinadas a favorecer y a fortalecer el establecimiento del proceso psicoterapéutico. Las intervenciones apuntan a propiciar un encuentro entre las creencias que sostiene el paciente acerca de su padecimiento y las del terapeuta, lo cual es esencial para desarrollar la alianza de trabajo. Son contundentes las investigaciones sobre el proceso psicoterapéutico al indicar que la mayor deserción se produce durante las primeras 5 sesiones y el descuido de este aspecto muchas veces puede ser el responsable. La psicoeducación le brinda al paciente la posibilidad de comprender qué es lo que está sucediendo, lo cual es indispensable para conseguir cierto bienestar psicológico. Este tipo de intervenciones muchas veces es la llave con la que contamos para que un paciente deje de sentirse culpable o víctima de los acontecimientos que le suceden y puedan tomarse y tornarse responsables de sus experiencias. Le abre alternativas para el cambio y le permite pasar de estadios de precontemplación para el cambio a estadios de contemplación o de acción para el cambio. El comprender qué es lo que le pasa y al mismo tiempo sentirse comprendido por nosotros redunda en un aumento en la motivación para producir las operaciones necesarias del cambio. Esto
supone dar que nuestros primeros esfuerzos deberían estar destinados a facilitarle a nuestros pacientes sentirse entendidos. Los pacientes, cuando reciben psicoeducación, tienen la posibilidad de percibir, a partir de nuestras explicaciones, que contamos con un conocimiento científico acerca de lo que están viviendo y experimentando. Por lo tanto, que no son los únicos que les sucede, no tienen por qué vivirlo en el aislamiento con el convencimiento de que sus experiencias son únicas e intransferibles. Es una manera bastante simple de invitarlos a incrementar la confianza en nosotros y en el tratamiento propuesto. Incluso, como lo denuncia Colom, responde a un derecho fundamental de los pacientes y de cualquier ser humano, el derecho a la información. Dar información cobra un sentido a la luz de abrirle al paciente nuevas perspectivas, también para sostener la alternativa de que el cambio es posible. Muchas veces los pacientes necesitan de cierta información para tomar decisiones, pero nos referimos a intervenciones psicoeducativas cuando la información está dirigida a explicar cómo opera la mente, cuál es la lógica que subyace a su malestar, cuáles podrían ser las herramientas a desarrollar para acercarse a lo que necesitan o cómo seguir adelante con sus planes y metas. Nos referimos también a las intervenciones que apuntan a explicar esa lógica que sostiene el proceso psicoterapéutico y a su implementación, en la medida en que se muestra el sentido y los medios para producir el cambio. Las intervenciones específicamente psicoterapéuticas surgen cuando este tipo de información no alcanza, como modos para atravesar obstáculos o resignificar aspectos que obturan planes y metas en los desarrollos personales. Por lo tanto, si lo que se busca durante el proceso terapéutico es que el paciente aprenda a constituirse en su propio agente de cambio, es decir, en su propio terapeuta, es necesario que el procedimiento le sea inteligible. Comprender la lógica de los procedimientos le posibilita transferir a otros espacios los logros alcanzados en la psicoterapia. Esta empresa fomenta un tipo particular de interacción entre el paciente y terapeuta que se pone en juego desde los primeros momentos del encuentro entre ambos. Si bien nuestra tarea como psicoterapeutas consiste en ampliar los límites de la conciencia de nuestros pacientes, la tarea hacia nosotros mismos no está alejada de esto, y por lo tanto se trata de ampliar la conciencia acerca de nuestras intervenciones. Muchas gracias, nos vemos en el próximo encuentro. No te olvides de seguir nuestro canal y podcast y de compartir. Adiós.